Bueno, en el año 85 me llama Eliseo Subiela, con el que yo ya tenía mucha relación, hacíamos muchos comerciales, había hecho su primer película como cameraman y me ofrece, como era el gallego, me dice, che, ¿querés hacer una película conmigo? Le digo, sí, por supuesto. Me dice, bueno, vení a buscar el guión. Entonces me da el guión. Nada, lo leí, como se hace con un guión, y estuve un día y medio sin dormir, no pude dormir, quedé totalmente choqueado por no podía creer lo que era ese guión, el mundo en el cual me estaban invitando a entrar. Faltaba una semana para que comenzara la película, por distintas razones se había cabetizado un poco. Yo me acuerdo que les pedí si se podía darme 2 semanas para meterme en ese mundo. Era mi primer largo. Si bien yo había hecho mucha dirección de fotografía en comerciales, el compromiso emocional de un largometraje no tiene nada que ver. Y además era mi primer largo. Era entrar a la cancha con Ronaldinho, ¿no? Era una cosa fuerte. Tuve como, por suerte, a Abel Fachelo, era el director de arte, con el que yo ya había hecho bastantes comerciales. Y entonces, lo primero que me pasa a mí cuando leo los guiones, que esa vez fue la primera vez, yo leo un guión de punta a punta y lo guardo. Y normalmente al segundo día empiezo a soñar. Y esas cosas que yo sueño las anoto. No tengo la menor idea qué son, pero ya siento que tienen que ver con ese guión, entonces anoto. Entonces después leo por segunda vez el guión y todas las imágenes que me van viniendo a la cabeza mientras leo, las voy anotando. Y después me dedico a mirar eso que salió. Y por lo general es increíble cómo, siguiéndole el rastro a las cosas y relacionando, empieza a salir como algo que te guía después en la filmación. Y llegamos a encontrar que Magritte, como pintor referencia con Fachelo, era nuestra base de encuadre y de clima. Entonces, el hombre cada vez que miraba o que estaba en el Borda era Magritte. Todos los encuadres de los edificios, todos están inspirados en Magritte. En cambio, el médico era Bacon, con esas cosas así como emocionalmente desfiguradas que tiene Bacon. Entonces, el departamento era Bacon y el hospital era Magritte. Y esa fue nuestra guía como estética. Siempre elegimos un pintor que nos ayuda a manejarnos con esa paleta emocional, que es un punto de referencia muy interesante. Por supuesto que para mí fue una experiencia, bueno, es un antes y un después. Tuve la suerte además que esa película causó así como una huella en la Argentina cuando se estrenó, y a mí me dio el Cóndor de Plata. O sea, debuté como director de fotografía y me gané el Cóndor de Plata a la mejor fotografía. O sea que más no se puede pedir, más no se puede pedir. Me colocó en el medio en un lugar del cual después pude seguir la trayectoria sin parar, porque prácticamente yo he tenido suerte, no, en estos 40 y tantos años no paré nunca. Fue una experiencia además el hecho de que esto ocurriera en el Borda. O sea, la convivencia, porque convivíamos con los internos. Entonces era una experiencia humana, era una experiencia profesional. Tenía alrededor técnicos todos de primer nivel, porque Eliseo además como director en esa película realmente yo creo que llegó a un nivel increíble, increíble. Bueno, por algo sigue teniendo trascendencia, esa película hoy sigue teniendo vigencia. Lugar del mundo donde voy es uno de los escuditos que me ponen, es haber hecho Hombre mirando al sudeste. Así que yo no puedo pedir más que tener agradecimiento con esa experiencia y con esa película. En cuanto a la técnica, bueno, en ese momento, una de las cosas que había soñado es que no podía haber sol. La energía directa del sol en esa película no podía estar. Ese era mi mandato interno, al que defendía con la producción, porque a veces, bueno, que había que filmar en las condiciones que había. Entonces yo les pedí la posibilidad de que tanto la producción como la asistencia de dirección armaran determinados planes de acuerdo a distintas horas del día. Por ejemplo, los largos pasillos del Borda
había que hacerlos a la mañana, porque después a la tarde entraba el sol por la ventana. Y yo lo que necesitaba era claridad. Entonces usamos negativo 500 ASA, que en ese momento acababa de salir. Un negativo nuevo de Kodak, que era 500 ASA, y ya había high speed, ya había lentes luminosos. Hubiese sido imposible hacerlo con los lentes anteriores, porque prácticamente dentro del borda yo iluminé con un farol. Entonces, esas 500 ASA, más los lentes luminosos, más la aceptación y complicidad con la producción para armar, a mí me permitió mantener bastante, salvo una o dos tomas de la película que las pude escamotear, que había sol, pero ayudándonos con el encuadro. Aldo Lobótrico era el cameraman de esa película, y entonces me acompañaba, decía, bueno, y si los vamos a proponer de este lado, porque ahí por lo menos tenés sombra. Entonces siempre me ayudaban los chicos como para seguir este pedido. Hay sol solamente cuando el personaje femenino le da de comer con él agonizando, que además hay un árbol en flor, y para mí esas cosas eran, ¿no? Subliminalmente la gente percibe. Entonces, como decías, es un claro oscuro la película. Sí, es un claro oscuro, porque es por donde se debate el médico. El médico se debate entre la claridad que le propone este personaje metafísico y la oscuridad que le propone eliminar a este personaje porque los incomoda a todos. Yo siempre la comparo con esa semilla que tenía Kaspar Hauser de Herzog, donde todos se inquietan y entonces termina la película con que encontraron una manchita en el cerebro y eso es lo que le provocaba a este tipo esta capacidad de ver la vida, ¿no? Y técnicamente además conté en ese momento con mucha ayuda del laboratorio. Teníamos toda esa generación joven que estábamos empezando, debutábamos en cine, Beto Acevedo, Alejandro Pérez, que eran los técnicos del laboratorio, Inés Cullen, nos cuidaban mucho el revelado. Yo aprendí, gracias a Aníbal Di Salvo, lo primero que hacía era ver el negativo. Yo pedía si me podían cortar las tomas descartadas, la colita de las tomas. Entonces recibíamos en filmación, cosa que Aníbal hacía ese rito, y yo lo continué. Venía un papelito del editor con 6, 7 pedacitos de película. Entonces yo aprendía a mirar el negativo, si la densidad estaba bien, si estaba bien expuesto. Sobre todo era muy cuidadoso, que también lo aprendí con Aníbal y con los técnicos del laboratorio. Cuando vos recibías una lechada de un negativo, inmediatamente hacer una pruebita con el gris medio. Entonces hacíamos, qué sé yo, 5 o 6 exposiciones de diafragma, medidos con mi fotómetro, y después lo revelaban. Entonces, de todas esas tomas, medíamos con el densitómetro ese gris medio en el negativo y encontrábamos cuál era la exposición correcta. Más allá de lo que decía el fotómetro, más allá de lo que decía la teoría, porque tenías que congeniar tu fotómetro con ese revelador. Esa estándar que tenía el laboratorio de revelado tenía que coincidir con tu medida. Y a veces había que corregir medio o hasta a veces un diafragma de lo que te decía tu fotómetro para que coincidiera con el revelado del negativo en el laboratorio. El surrealismo siempre tiene manejos, porque si bien esta película era como metafísica, como una especie de fantasía que está nombrado porque hay un homenaje ahí a Bioy Casares, esa cosa que tiene la literatura argentina donde ocurren cosas que son fuera de lo normal, pero no son ciencia ficción, tienen que ver con una especie de melancolía humana, profunda, se emparenta con el realismo mágico más que con la fantasía. Entonces, así como Chagall maneja mucho esa simbología de poner cosas que son disparadoras, la sacada y puesta de zapatos fue una ocurrencia del liceo, como la de uno de los locos que se encuentra con Denis, el doctor Denis, que le pide fuego para un cigarrillo y le dice una frase así como muy borgiana, ¿no? Con un idioma que en realidad son hermanos, nunca lo sabrás, dicho silábicamente al revés. No el berre, sino silábicamente al revés. Si uno pone son hermanos, nunca lo sabrás, y lo dice letra por letra al revés, es eso que dice el loco. Y suena como un idioma
del Eternauta, y sin embargo es eso, es una clave, y todo el mundo queda, ¿no? Siempre aparecen como situaciones de incógnita, pero que van cargando de la incógnita interiormente, pero que no dio la vuelta al mundo la pregunta de la sacada de zapatos. La hicieron unida con una cosa bíblica de sácate los zapatos que estás pisando tierra santa. O sea, había tipos que además se lo discutían a su biela, le decían que era eso, y Eliseo se mataba de risa, porque fueron códigos, digo, pasaron cosas mucho más mágicas. Cuando estaban buscando los actores, Eliseo no tenía a Rantés. Rantés no había aparecido todavía. Un día estaba preparándose para una cena, él siempre lo contaba, se estaba afeitando, y Mora, su mujer, estaba viendo televisión. Entonces Eliseo le dice, mirá, Mora, vamos a llegar tarde. Esperá, porque están terminando de dar a Enrique VIII, Canal 7 estaba dando la grabación de la obra de teatro que habían hecho en el San Martín, Enrique VIII. Y ya falta poquito, pero está buenísima, la quiero ver final. Entonces Eliseo se asoma para decirle algo y ve un primer plano de Hugo Soto, que trabajaba en esa obra. Y se quedó, dijo, Rantés. O sea, apareció así. Al lunes siguiente fueron al San Martín, y bueno, ahí lo conocieron, y bueno, no podía ser otra persona en el planeta, artista plástico, con una capacidad de imaginación y de emocional increíble, una persona encantadora. Bueno, charlando, bueno, me lo presentan, seguíamos así buscando, no estaba la santa, no existía la santa, y yo un día le digo a Eliseo, ay, yo sé quién es la santa, yo tengo la cara de la santa, ya sé quién es. Le digo, no te lo voy a decir porque vive en Suiza, al cueste decirte a alguien que es imposible, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos decime, ¿para qué? Si, es imposible, no se puede. Era una persona que había sido compañera cuando yo estuve en Teatro Danza, era una bailarina que acababa de entrar al San Martín y que estaba de asistente de Oscar Araiz, el coreógrafo, en Suiza, cuando él fue el director del ballet de Ginebra, y ella era su asistente. Así que bueno, pero yo pensaba en esa cara maravillosa que tiene. A los 6 días me llama Eliseo y dice, tengo a la santa, Inés Bernengo. Digo, no puede ser, está en Suiza, es ella. Me dice, no, mira, se me sigue poniendo pelo de gallina. Me dice, no, fui a una reunión porque hicieron una fiesta de bienvenida porque acaba de volver. Esas religaciones tienen que ver con el cine. Solamente el cine provoca esas cosas. Entonces toda la película tiene esa atmósfera como irreal. Eliseo había hablado con un músico que siempre hacía la música de las películas en esa época, y había un chico en producción que era muy amigo de Pedro Aznar, y Pedro Aznar estaba en Estados Unidos en la época que había tocado con Pat Metheny, estaba saliendo al mundo. Y al poquito tiempo Pedro le manda un cassette al amigo, y entonces el amigo le dice a Eliseo, mira, Pedro Aznar me mandó esto que se le ocurrió cuando leyó el guión, porque yo le mandé el guión para que lo lea. Oh, bueno, entonces me acuerdo que nos metimos en un auto que había en la explanada del Borda, porque tenía pasacassette. Parece increíble hoy, ¿no? Y escuchamos lo que había hecho Pedro Aznar. Y Eliseo se agarraba la cabeza y decía, uy, qué lío voy a tener con fulano el lunes, para decirle que no quiero que haga la película, quiero que lo haga Pedro Aznar. Al poco tiempo Pedro vuelve de su viaje y vamos a la casa. Y yo es la primera vez que veo un MIDI, que era un tecladito, que yo no sabía qué era, para mí era un tecladito de música. Entonces se enchufa todas las cosas y cuando hace el acorde suena un coro de bajos rusos. Yo le decía, ¿esto qué es? Me dice, entonces me explica, está sampleado, cada tenor se le grabó todo el registro de voces, entonces después vos podés hacer acordes, pero con voces que son reales, no son sintéticas, son voces grabadas. Le digo, el día que se pueda hacer esto con la imagen. Y hoy se puede hacer eso con la imagen. Yo puedo samplear y puedo hacer con retazos de la realidad lo que quiero. Y talento, porque si no tengo talento me sale una torta de boda de esa durita con los muñequitos. Pero sí, hoy la técnica tiene una posibilidad de vuelo imaginativo realizable
que de este nivel que estamos, por lo menos en la Argentina, de las trucas que estábamos hablando con el fílmico de los años 90, no teníamos. Cada truca era un problema.